Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el programa de la mitología al alcance de todos. Yo soy Tere Flores y me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando para escuchar la última parte de los mitos hebreos, cuando menos de este momento, porque nos faltan muchos que contar, pero ya será en otra época. Y me da mucho gusto saludar a mi amigo Alf. ¿Cómo estás, Alfredo Cerón? ¿Tu amigo? Hola, buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Tere. Ernesto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí un saludo a todos. Ernesto, qué bueno que estás con nosotros. Y por supuesto que hoy vamos a continuar con este tema tan increíble, tan bonito, tan interesante, que tiene que ver con todos los hebreos. Y hoy vamos a dar fin, vamos a llegar hasta un punto en donde podemos cortar el tema para después volver a indagar, estudiar y platicarles todos estos personajes tan interesantes, porque hoy vamos a hablar de la vida de Isaac, de con quién se casó Isaac, quiénes son sus hijos. Y bueno, pues ya hemos platicado que Isaac es uno de los hijos de Abraham. Y bueno, pues ha tenido complicaciones porque acuérdense que Isaac tiene un hermano que se llama Ismael, y la mamá de Isaac, que se llama Sara, pues como que tuvo ciertos celos de la mamá de Ismael, que se llama Agar. Y bueno, pues las historias de estos hermanos han sido un poquito complicadas, pero también observamos que Abraham, junto con su hijo Isaac, pues tienen que cumplir con ciertas órdenes que Dios les da, y estas órdenes significan que Abraham tiene que sacrificar a su hijo en una montaña, y el niño pues no sabe qué va a pasar en la montaña, pero su papá se lo lleva. Y bueno, con el tiempo, afortunadamente, Dios manda un ángel para detener a la mano de Abraham y que no mate a su pequeño hijo Isaac. Pero bueno, ya platicamos también hace 8 días de la muerte de Sara, y creo que por ahí nos quedamos en estos temas de qué va a suceder después con esta familia, y Alf trae la historia de lo que sucede después. Cuéntanos, Alf. Fíjate, Tere, que aunque ya tenía 130 años, Abraham seguía vigoroso y sano, y rogaba a Dios que le distinguiera de Isaac, con quien a veces le confundían los extraños. Entonces le pidió a Dios y le dijo que Dios coronó a Abraham con cabellos blancos como la lana, iguales a los suyos, y este fue el primer signo externo de ancianidad, concebido de la humanidad y considerado una señal de respeto. Pues bien, tras la muerte de Sara, Abraham se casó con Keturá. Algunos dicen que este era un apodo de Agar y que había estado unida al servicio de Sara. Pues bien, reunía una guirnalda de virtudes fragantes y continuaba unida a Abraham. Bueno, recordemos que era Abraham, porque ya le habían cambiado el nombre, ¿te acuerdas? Sí. Por un voto de castidad, aun cuando había sido expulsada. Otros dicen que Abraham eligió a Keturá, descendiente de Jafet, para tener descendientes con el linaje femenino de cada uno de los hijos de Noé, pues Agar descendía de Cam y Sara de Sem. O sea, sigue siendo familia, no cabe duda que todas las historias siguen de familia. Pero también hay que considerar que los hijos de Abraham, con esta mujer, que yo entendía que se llamaba Keturá, fueron Simra, Yoxán, Medán, Madián, Yisbac y Suaj. Y a todos ellos les hizo donaciones, los envió al este para que se valieran por sí mismos, y les advirtió a Abraham a estos hijos: guardaos del fuego de Isaac. Entonces como que les estaba haciendo una advertencia a Abraham, que se cuidaran de los hijos de Isaac, del futuro, y del mismo Isaac. Bueno, pues estos hijos
de Abraham tomaron posesión de muchas tierras que incluían a Trogloditis y las costas del Mar Rojo en la Arabia. Algunas naciones lejanas, como por ejemplo los espartanos de Grecia, y resulta que estos espartanos de Grecia juran y perjuran que descienden de Abraham, y por supuesto pues esto también se iba a complicar con la herencia de Abraham, pero bueno, se ve que estaba teniendo muchísimos hijos como Dios le había prometido a Abraham. Sin embargo, ninguno de los hijos de Keturah observó la ley de Dios, lo que explica la advertencia de Abraham. Entonces estos hijos empezaron a comportarse mal, hacían demasiados rituales a dioses que no eran el Dios que Abraham les había enseñado, tenían imágenes, y por esto mismo pues algunos fueron como nombrados con nombres secretos de los demonios. Entonces los hijos de Abraham con Keturah pues fueron un poquito complicados, porque estos seres pues no se comportaban conforme las normas del Dios que Abraham les había enseñado. Y bueno, añaden también que todos estos hijos de Abraham y de Keturah pues al final de cuentas son los que van a tener la sabiduría de Oriente, y insisten estos seres o estos habitantes del Oriente que son hijos de Abraham. Y bueno, otros dicen que Keturah dio a Abraham 12 hijos, no solamente los que mencionamos. Entonces ya empezamos con algo importante, que son los números 12, que para nosotros va a ser muy, muy básico o muy relevante, mejor dicho, porque los 12 hijos que va a tener algún día un personaje son los básicos que van a ser las 12 tribus de Israel. Entonces, bueno, ya ahorita ya están empezando con que tuvo 12 hijos con esta mujer. Al rato vamos a ver que otro personaje también tuvo 12 hijos. Pero bueno, las historias van variando conforme nos lo van contando. Cuéntanos tú, ¿qué más sabes, Alf? Pues fíjate que aquí hay algo interesante, porque los mitógrafos hebreos tienden a atribuir a sus antepasados tribales 12 hijos. Así, aunque el Génesis atribuye a Abraham solo 6 hijos. Bueno, pues el Midrash lo sitúa por encima de su hermano Nahor, que tuvo 12, y se le reconoce otros 12, además de Ismael e Isaac. Ismael engendró 12 hijos, lo mismo que Jacob, y también, según el Sefer Hayashar, el sobrino de Abraham, Aram, hijo de Sobá, hijo menor de Terach, que fundó Aram, Soba, una ciudad al norte de Damasco. Pues estos hijos número 12 van a ser básicos, y entonces vamos a ver que fulanito tuvo 12 hijos y otros 12, y bueno, así las historias. Hay un poco de confusión ahí, ¿no? Porque unos atribuyen 6, otros 12. Sí, es cierto, pero los importantes de Abraham son Isaac e Ismael, y ya con esos tenemos para contar las siguientes historias, ¿no? Porque de ahí van a salir los hijos más para importantes. Para otro mes de programa. Así es, pero bueno, fíjate que Isaac pues se tiene que casar como era necesario, de acuerdo a las normas y a las costumbres, pues para seguir procreando y para que la rama de Abraham siguiera teniendo descendientes. Dicen que a Abraham le llegaron noticias desde Harán de que su hermano Nahor había sido bendecido con 12 hijos, lo que platicábamos. 8 de ellos de su esposa Milca. Estos hijos eran Uz, Buz, Kemuel, Keset, Jasó, Pildas, Yildaf y Betuel. Los otros 4 eran hijos de su concubina llamada Reumá, y estos hijos eran de nombres Tebaj, Gamag, Tajaz y Macá. El caso es que Nahor tenía un nieto que también se llamaba Aram. Él era hijo de Kemuel, y un nieto y una nieta que se llamaban Labán y Rebeca. Esto es importante porque ya aparece Rebeca, es básica en la historia que vamos a contar del casamiento de Isaac. Bueno, pues Abraham llama a su mayordomo, que ya habíamos platicado de él, que se llama Eleazar, y le dice: pon tu mano debajo de mi muslo y jura por el Dios vivo que me obedecerás. Como no puedo permitir que mi hijo tome mujer entre las cananeas, debo buscarle una novia en Harán. Soy demasiado viejo para arreglar este asunto personalmente. Vete pues, haz la elección a mi nombre y trae a la mujer a Hebrón. Entonces, bueno, Abraham, con toda la confianza que le tiene a su mozo o mayordomo, secretario particular, que se llama Eleazar, pues lo manda a buscar una esposa para su hijo Isaac. Bueno, y después, ¿qué va a pasar con Eleazar? Cuéntanos. Pues fíjate, esto está interesante porque Eleazar
o Eleazar, le preguntó y le dice, ¿y si la mujer no quiere acompañarme, debe Isaac entonces casarse con ella en Harán? Entonces Abraham respondió, Isaac nunca abandonará la tierra que Dios nos ha dado. Si la mujer no quisiera seguirle, quedarás liberado de tu juramento. Sin embargo, no temas, el ángel de Dios te preparará el camino. Entonces Eliezer prestó juramento, tomó 10 buenos camellos del rebaño de su señor, llenó sus alforjas de ricos obsequios y partió a la cabeza de una gran comitiva. Y pasó el tiempo después, muchos días después, al atardecer, hizo que los camellos doblaran las rodillas en el pozo de las afueras de Padán Aram, que esto estaba situado en Harán, y vio a las mujeres que venían de la ciudad en busca de agua. Esto era algo, ¿qué te puedo decir? Como una costumbre de las mujeres, ir a buscar esa agua. Y bueno, entonces dijo, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy y envíame una señal, que cuando diga que una de estas mujeres, inclina por favor tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe y también voy a observar a brevar de tus camellos, que esa sea la señal que tienes designada para tu siervo Isaac. O sea, tenía que encontrar una mujer que le compartiera su agua y Exacto. que además le diera de beber a los camellos que llevaba Eleazar. Tenía que encontrar esa señal Ajá. para que él supiera que esa era la mujer que habían designado, la mujer ideal, la mujer designada. Entonces es cuando él le pide esta ayuda, ¿no? Esa señal. Claro. Pues muy interesante la historia. Y luego, ¿qué pasa? Fíjate que es interesante porque la primera mujer que llegó al pozo, pues era joven, muy hermosa y vestía como una virgen. Bajó al pozo, llenó sus cántaros y subió. Eleazar le pidió que le diera de beber un poco de agua de su cántaro. Ella respondió, bebe, señor, y le entregó el cántaro. Eleazar bebió y esperó sus próximas palabras. Cuando ella dijo, también voy a dar agua a tus camellos hasta que se hayan saciado, y se apresuró a vaciar el cántaro en un abrevadero. Eleazar comprendió que era la elegida por Dios. Entonces fue en busca de los regalos matrimoniales, es decir, un anillo de oro, o sea, un anillo de oro de medio ciclo de peso y un par de brazaletes de 10 ciclos, también de oro. Y después de poner el anillo o el arillo en su nariz, fíjate la costumbre, en su nariz, y los brazaletes en sus muñecas, preguntó, ¿de quién eres hija? Ella contestó, soy hija de Betuel, el hijo de Milcá, el hijo que Milcá le dio a Nahor, y me llamo Rebeca. Por eso te decía que era tan importante el nombre de Rebeca, porque estábamos viendo que Nahor tuvo esta hija. Bueno, ¿y luego qué sigue? Pues fíjate que Eliezer volvió a preguntar, ¿hay en casa de tu padre sitio para hacer noche, o sea, para pasar la noche, a la que se refería? Y entonces ella respondió, sí, tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche. Entonces Eliezer se postró y dio gracias a Dios por haberle llevado a casa del hermano de su señor. ¿Cómo ves Pues fíjate, en un ratito que encontró a la mujer, ¿verdad? O sea, no le costó ningún trabajo. Así es. Pues bien, Rebeca corrió a su casa para anunciar la llegada de Eleazar, y cuando su hermano Labán, o sea, el hermano de Rebeca, vio los adornos de oro que llevaba, corrió al pozo y dijo a Eleazar, ven, forastero, bendito Dios que nos ha presentado. He preparado una alcoba para ti y sitio para los camellos. Entonces llevó a Eleazar, no solo iba Eleazar, iba con sus compañeros, y llega a la casa de Betuel, donde organizó un lugar para los camellos que estaban muy cansados y muy hambrientos, les dio paja y forraje, y entonces hizo traer agua para lavar los pies de los viajeros y después les sirvió de comer. Acuérdate que lavar los pies de los invitados era algo pues muy normal, era como darles la bienvenida, y después de este evento pues les da de comer. Pero Eleazar dijo, antes déjame revelar mi mensaje. Luego habló a Betuel y Labán de su misión de las riquezas de Abraham. Labán también es otro hermano, entonces habló con uno que se llama Betuel y con el otro que se llama Labán, y les platicó de la gran misión que le había encomendado Abraham, y bueno, de las riquezas también que tenía este personaje Abraham, y de su encuentro providencial con Rebeca, y terminó diciendo,
Ahora pues, decidme si estáis dispuestos a satisfacer el deseo de mi señor, y si no, decídmelo también. Bueno, entonces ya les dijo a lo que iba. ¿Qué pasó con estos hermanos? ¿Cómo reaccionaron? Pues fíjate que Betuel y Labán respondieron: ya que la mano de Dios se ha manifestado en este asunto, ¿cómo podemos oponernos? Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete, y sea la mujer de Isaac, como ha dicho Dios. O sea, entendían que estaba designada para Isaac. Exactamente. Entonces Eleazar se postró en tierra en señal de agradecimiento y sacó de las alforjas los vestidos para la novia y mucho más joyas que traía también él. También ofreció ricos presentes a la madre de Rebeca y a Labán. Luego todos comieron y bebieron alegremente. Al siguiente día Eleazar quería regresar donde su señor, pero Labán y su madre deseaban que Rebeca se quedara con ellos 10 días más. Entonces Eleazar dijo: no demoréis a un siervo de Dios, he de volver con mi amo. Entonces ellos preguntaron a Rebeca: ¿quieres partir con este hombre honrado? Cuando ella contestó: sí, partiré. La dejaron marchar con sus bendiciones, y entonces Labán dijo: oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miradas y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos. Le estaba dando los buenos deseos. Le estaba dando buenos deseos, por supuesto, ya que vio que bueno, le preguntaron y ella aceptó, quería sí, irse, exactamente. Pues así Rebeca, acompañada por su nodriza Débora y otras doncellas, siguió a Eleazar hasta Canaán. Algunos días más tarde, al ponerse el sol, llegaron al pozo de la Jai-Roi, donde Dios había consolado a Agar. ¿Te acuerdas cuando se quedó sola Agar en el desierto? Bueno, pues ese es el pozo. Rebeca se bajó del camello y preguntó: ¿quién es aquel hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y Eleazar le respondió: es el hijo de mi señor. Entonces ella se apresuró a cubrirse el rostro con el velo. Después de escuchar el relato de Eleazar, Isaac introdujo a Rebeca en la tienda que había sido de Sara. Esa noche yacieron juntos y él se consoló por la pérdida de su madre. O sea, estaba triste, pero como ya tenía mujer que lo acompañara, pues entonces se pudo consolar. Fíjate, esa misma noche yacieron, que es sí, hacer el amor, y bueno, ya tuvo un consuelo. Qué bueno, yacieron era la manera de decir lo que se puede decir como diplomáticamente, más hacer el sutil, amor, ¿verdad? más sutil, Ajá. Exactamente, esa es la palabra. Bueno, pues fíjate que algunos dicen que Abraham inicialmente se proponía elegir la esposa de Isaac entre las hijas de sus amigos. Esos amigos eran Aner, Escol y Mamre, que eran los hombres piadosos, aunque cananeos. Pero cuando Dios bendijo a Abraham en el monte Moria, le reveló que la futura esposa sería la nieta recién nacida de su hermano Nahor, pues los primos paternos de Isaac tenían derecho de preferencia para reclamarlo como marido. Ay, pero imagínate, tenía que esperar muchos años. Pues sí, pero acuérdate que en esos tiempos era... Sí, ¿verdad? Hacían compromisos desde hacían compromisos, que eran muy pequeñitos. A veces hasta desde antes que nacían ya habían el compromiso. Imagínate casi. qué destino les esperaba, ya no podían decidir muchas cosas. Pero bueno, se atenían a los designios de Dios, ¿verdad? Claro. Bueno, en este caso era Dios, no era ni más ni menos que el que decía. Que decide todo. Así es. Bueno, sin embargo, como una niña no puede ser entregada en matrimonio hasta que tiene una edad de 3 años y un día al menos, Abraham se abstuvo de enviar a Eleazar con su misión antes de que ese tiempo hubiera transcurrido. Otros afirman incluso que esperó 14 años hasta que Rebeca fue núbil. O sea, realmente ya sabían que le correspondía a Isaac casarse con Rebeca. Fíjate qué pero tiempos. bueno, es otra historia, ¿verdad?, que estamos viendo. Exacto, lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué tiempos eran, no? A los 3 años ya la niña ya tenía un compromiso, ¿no? Cuando pues era un bebé. Así es. Y a los 14 años, cuando bueno, ya estaba ella, ya tenía edad para ser una mujer, bueno, pues ya el compromiso era todavía más formal, ¿no? Así es. Y fíjate que este es un asunto que parece que Abraham lo tenía preocupado, porque quería que Abraham se casara con una mujer, obviamente, para que tuviera descendencia, una gran descendencia, pero no encontraba una esposa y esto le preocupó durante mucho tiempo, pero él no quería que se casara con una cananea debido a la situación que tenían estos cananeos, que muchas veces eran pues muy mal portados, muy desobedientes, no hacían caso a Dios y pues tenían a veces pues alguna que otra pequeña
imagen de dioses que no les correspondían. Y bueno, entonces Abraham, preocupado por quién iba a ser la esposa de su hijo Isaac, pues de alguna manera le llegaban los mensajes de Dios de que iba a ser Rebeca, pero pues él no conocía que ya hubiera nacido Rebeca y pues tuvo que esperar un buen tiempo. Esa es una de las historias, pero también se dice que un tiempo que Abraham estuvo pensando con quién se va a casar Isaac, pues anduvo por ahí observando a las jovencitas y a las niñas que iban a nacer, a los futuros padres, y pues entonces, muy angustiado, le comenta a Eleazar que no encuentra una mujer para su hijo Isaac, y entonces Eleazar, que es el sirviente o el secretario de Abraham, pues muy amable le ofrece a su propia hija, y entonces Abraham, fíjate, le reclama muy feo y le dice: tú, Eleazar, tú, si eres un siervo, e Isaac ha nacido libre. Los siervos no pueden unirse con los benditos. Imagínate qué fuerte, ¿no? Bueno, algunos dicen que entre los arameos un padre podía tener el privilegio de estar por primera vez de manera sexual con su hija virgen antes de su boda. Se dice que Betuel, tras acceder al casamiento de Rebeca, la habría deshonrado de ese modo si no hubiera sido porque la historia narra que murió de repente. Y según otros dicen que Betuel, como rey de Harán, reclamaba para sí el derecho exclusivo de desflorar o desvirginar a las chicas que se iban a casar. Esta historia también la hemos oído muchas veces con los romanos. Pero el caso es que cuando Rebeca alcanza la edad de ser una adolescente o una señorita, los príncipes del país se reunieron y dijeron: si Betuel no trata ahora a esta chica como ha tratado a nuestras propias hijas, los mataremos a ambos. Entonces, bueno, este Betuel, que era el rey del momento, también tenía los derechos sobre todas las chicas, y entonces Betuel estuvo tratando de respetar a Rebeca, sabiendo la misión importante que le iban a dar a su matrimonio y a sus hijos, pues la respetó. Y sin embargo el pueblo se enojó de que esta chica no pasó por las manos de Betuel. Bueno, según otros, Labán, al ver los ricos regalos que Rebeca traía del pozo, acuérdate que cuando se encontró Eleazar, le regaló las pulseras y el anillo o el aro que se puso en la nariz, pues eran de oro. Entonces cuando Labán precisamente ve, Labán es un personaje, ve que trae estos hermosos regalos, estas hermosas pulseras, se propuso tender una emboscada a Eleazar, pero el temor a su gigantesca estatura y a sus numerosos acompañantes armados le hizo desistir. En su lugar, simuló una gran amistad y sirvió a Eleazar una fuente con comida envenenada. Fíjate, ya lo estaban esperando con comida envenenada para que no se llevara a Rebeca. El arcángel Gabriel entró sin que nadie lo viera y cambió esa fuente por la Betuel, que murió al instante. Y entonces, chécate, estaban tratando de que no se llevara a Rebeca. Betuel, que era el rey del lugar, pues sabía muy bien que pues Eleazar traía noticias buenas para Rebeca, pero que se la iban a llevar, y entonces trata de envenenar a Betuel, a Eleazar, y el asunto es que el arcángel Gabriel, viéndolo todo, cambia la bandeja y Betuel es el que come de esta comida envenenada y muere al instante. Bueno, pues también se dice que Labán, que es otro personaje, y su madre querían que Rebeca se quedara con ellos hasta que hubieran llorado a Betuel, que acababa de morir, durante una semana. Eleazar desconfió de Labán y exigió que Rebeca abandonara la casa de inmediato. Como ahora era huérfana, podía tomar sus propias decisiones, y dijo a Labán: iré aunque sea contra tu voluntad. Obligado a ceder, Labán la bendijo con tanta mofa que ella permaneció estéril durante muchísimos años. Entonces tenemos aquí a parientes envidiosos, entre ellos Labán y Betuel, que al final de cuentas tenían el poder sobre Rebeca y la madre de Rebeca como para decidir si Rebeca se debería de ir o no se debería de ir con Eleazar para ser esposa de Isaac. Y bueno, todas las trampitas que le quisieron poner a Eleazar no lograron nada, porque de todos modos Rebeca se fue con Eleazar. Luego, ¿qué pasó? Pues fíjate que cuando los viajeros se acercaban a Hebrón, Rebeca vio a Isaac, que regresaba del paraíso y caminaba cabeza abajo como los muertos. O sea, venía Isaac... estaba triste porque se había muerto su mamá, ¿te acuerdas? Cabizbajo, exactamente.
Entonces se asustó, cayó del camello y se hirió con el tocón de un arbusto, o sea, con la, ¿qué puede ser? Una rama, ¿no? La rama de un arbusto. Abraham, que estaba a la entrada de la tienda, la saludó, pero dijo a Isaac: los siervos son capaces de cualquier engaño. Lleva a esta mujer a tu tienda y examínala para ver si todavía es virgen. Y después de este largo viaje en compañía de Eleazar, puede ser que no sea virgen. Dudaba de su propio secretario. Exactamente, imagínate. Era fuerte, ¿no? Porque dudar de tu secretario... Pues sí, porque lo había mandado a encontrar a la chica que le correspondía a Isaac. Y no eran, personajes que pudieran faltar a la orden que les daba su amo, ¿no? Así es. Pero bueno, en fin. Isaac obedeció y como encontró violada su virginidad, preguntó con severidad a Rebeca cómo había sucedido tal acontecimiento. Entonces ella respondió: Señor, me asustó tu aparición y caí al suelo donde el tallo roto de un arbusto se me clavó entre los muslos. No, Eleazar te ha violado, exclamó Isaac. Y Rebeca entonces juró por el Dios vivo que ningún hombre la había tocado. Le enseñó el tocón todavía humedecido con su sangre virginal y por fin él le creyó. Dudó también de la virginidad. Exactamente. Bueno, por lo que respecta al fiel Eleazar, que había estado a punto de morir por su supuesto delito, Dios se lo llevó vivo al paraíso. Imagínate. Lo tuvo que rescatar. Sí, pero bueno, si no hubiera sido porque ella le muestra esa evidencia, pues no solamente hubiera sido ella culpable, sino que también hubiera muerto Eleazar. Sí, lo hubieran culpado de esta violación. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, pues por otra parte, Abraham se negaba a permitir que Isaac se casara con una esposa cananea, como habíamos platicado, debido a la antigua ley matrilocal que insistía en que un marido debía abandonar su hogar y vivir con los parientes de su esposa. Eso era lo que se usaba. En su lugar, le eligió una esposa de la casa de sus primos patrilocales de Harán, o sea, el aspecto patriarcal era muy importante en ese momento. Sin duda habría preferido una hija de su aliado y sobrino Lot, pero las dos se habían hecho inelegibles por sus precipitados actos de incesto. Acuérdate que no platicamos de Lot, pero Lot tuvo una relación incestuosa con sus dos hijas cuando tuvieron que salir huyendo y las hijas pues lo emborrachan y abusan del papá. Fíjate nada más estas historias, y están en la Biblia. Bueno, pues entonces Abraham no quiso tener ninguna relación con ninguna de las hijas de Lot, y entonces por eso decide y mandar a buscar a una hija, o mejor dicho, a una futura esposa de Isaac, que pudiera salir de su lugar para irse a vivir con ellos, porque él no quería que se fuera Isaac a vivir a otra parte. Bueno, pues el caso es que posteriormente Isaac y Rebeca tampoco dejaron que su hijo, que con el tiempo vamos a mencionar lo que se llama Jacob, se casara con una muchacha cananea o hitita. Fíjate nada más, no querían ni de casualidad tener ninguna relación con los cananeos. Pues el asunto es que mucho se ha dicho de estos eventos y de estas historias. La retórica midrásica sobre el mito de Rebeca incorpora diversas tradiciones antiguas. Los patriarcas hebreos exigían virginidad a las desposadas, y en varios países del cercano y del Medio Oriente la virginidad de la novia sigue siendo comprobada la noche de la boda. No obstante, las mujeres cananeas eran promiscuas antes del matrimonio, según era la costumbre en todas las sociedades matrilineales del Mediterráneo oriental. Por eso Abraham se preocupó muchísimo de encontrar a una mujer virgen dentro de todas estas sociedades que tenían costumbres pues muy diferentes a las que él quería imponer, y por eso le costó cierto trabajo descubrir que Rebeca pues era realmente la ideal para su hijo Isaac. Es que era, ¿qué te puedo decir? Medio salvajes estos. Pues todavía era una civilización un poco incivilizada. Todavía no había normas, no había estructura, había muchas cosas que ahorita nos admiran y parecen ser terribles, ¿no? Porque pues eso de que entregan a una niña en matrimonio a los 3 años, pues en esta época pues está penado por la ley, y entonces bueno, nos sorprende, pero pues son costumbres, ¿no? Pero fíjate cómo van cambiando las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, antes para ellos era punto más que importante la virginidad, ¿no? Ahora van cambiando los asuntos,
y ahora ya no es tan importante esta situación de que una niña llegue virgen al matrimonio, ¿no? Sí, pero sí importa muchísimo que una niña no sea ni usada sexualmente, ni abusada sexualmente, y en ese tiempo pues la casaban a los 3 años. Digo, no sé hasta dónde podría llegar un matrimonio con una niña de 3 años, pero pues... De hecho, no se consumaba el matrimonio a los 3 años. A los 3 años se decretaba que la niña estaba comprometida. No quiere decir que estuviera casada a los 3 años, sino a los 3 años ya estaba comprometida con X persona, o sea, de los 3 años. Y tendrían que esperar hasta, como dice, hasta que cumpliera 14 años. Exactamente, que tampoco creo que sea usual que a los 3 años en esta época. Pues no, y menos fíjate que viviendo tantos años, ¿te acuerdas que unos vivían 960 años, 350? O sea, realmente 14 años pues era todavía un bebé. Claro. Bueno, pues el asunto es que sigue Isaac con su historia de su matrimonio y de encontrar una esposa que sea lo suficientemente honorable para lo que va a seguir, que es muy importante. Debe de tener hijos muy especiales. Muy bien, bueno, pues nos desviamos un poquito del tema, pero vamos a retomarlo, ¿qué te parece? Sí. Muy bien, pues fíjate que Isaac se disponía a ir a Egipto a causa del hambre que había en su país, pero como Dios se lo prohibió, aunque renovó las bendiciones impartidas a Abraham, fue a Gerar como huésped de Amibelec, dios de los filisteos. Ahí, guiado por el ejemplo de Abraham, hizo pasar a la hermosa Rebeca por su hermana. Pero aconteció que un día el rey miró por una ventana del palacio y vio a Isaac solozándose con su mujer. Imagínate esto. ¿Pero qué es eso? Pues, solozándose, quiere decir, sea como gozoso con su mujer, ¿no? Exacto, sí, apapachándose así con la mujer, algo así, más o menos. Y bueno, Amibelec censuró a Isaac diciéndole: ¿por qué has engañado? ¿Por qué me has engañado? ¿Alguno de mis cortesanos podía haber gozado de tu mujer sin creer que obraba mal? Isaac le contestó: prefiero ser deshonrado así antes de ser asesinado por un hombre celoso. Isaac recibió tierra en Gerar y por cada grano sembrado cosechó 100. Los filisteos envidiaban de tal modo sus rebaños, sus vacadas, sus riquezas. Sus vacadas eran su rebaño, su manada que tenía de animales, sus riquezas, que poco a poco, después de terminar el hambre, Amibelec le pidió que abandonase la ciudad. O sea, de todos modos fue castigado, no fue, ¿qué te puedo decir? Pues mal visto lo que sucedió, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con esta historia, Alf. ¿Qué te parece si seguimos con todos estos acontecimientos que le están pasando a Isaac? Y fíjate que nos quedamos cuando nos platicaste tú que había una hambruna muy grande y que Isaac se tuvo que ir con su esposa a Egipto. Entonces esto es un evento que muy, muy seguido sucede en las historias de los hebreos, porque van y vienen como si estuvieran muy cerca de Egipto. Realmente no es cerca, tardas un buen en llegar de lo que sería Canaán a Egipto, y sin embargo las historias van muy entrelazadas. Siempre los cananeos o los hebreos tienen que ver con los egipcios, sobre todo cuando hay hambrunas, y entonces Egipto, por ser digamos una nación, aunque sea el antiguo Egipto una nación pues muy, muy llena de riqueza, donde siempre están sembrando, donde siempre hay trigo, donde siempre hay trabajo, siempre hay construcciones, pues cuando había grandes hambrunas la gente se iba a Egipto a pedir pues que les dieran trabajo, igualito que lo hacemos aquí en México y los Estados Unidos, y entonces podían solventar sus gastos o tanta gente que tenían a su servicio, los cananeos o los hebreos, y conseguían trabajo allá y se la pasaban, pues digamos de alguna manera bien, tenían un sueldo, tenían un lugar donde vivir. Y bueno, las historias que nos presentan los mitos hebreos es que por ejemplo Abraham llegó a ver al faraón y el faraón se enamoró de Sara y trató de pasar una noche con ella. Bueno, pues aquí también se dice que Isaac se va a Egipto invitado por un amigo suyo, pero este amigo también entiende que Rebeca, que es la esposa de Isaac, pues es la hermana de Isaac, y con el tiempo se da cuenta de que no es la hermana, es la esposa, y entonces se sorprende. Pero bueno, yo siento que esta historia de Rebeca, el amigo egipcio de Isaac e Isaac, pues es una copia fiel del evento que le sucede a Sara y Abraham. Pero bueno, ya pasando esto del tema de la hambruna y que Isaac puede regresar a su lugar de origen con su esposa y con sus empleados, pues ya hacen su vida otra vez normal en su lugar de origen,
Y bueno, pues sigue teniendo su vida, su relación matrimonial con Rebeca. Pero recuerden que Rebeca también tiene un gran problema. Durante 20 años no puede tener hijos. Y entonces pues Isaac se preocupa porque bien sabe, como le ha dicho su padre Abraham, que son portadores de una gran nación. Bueno, pues aquí va a haber algo bien importante. ¿Qué es lo que sucede cuando ya están viviendo otra vez en orden y en su lugar de origen? Pues fíjate que, déjame comentarte esto, que cuando Isaac suplicó a Dios que pusiera fin a la maldición de 20 años de esterilidad, a pesar de que caía sobre Rebeca, lo que comentaste, ella concibió enseguida 2 mellizos. Pronto comenzaron a entrechocar en su seno con tanta violencia que Rebeca deseó morir, pero Dios la tranquilizó diciéndole, te voy a decir lo que le dijo Dios. 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. O sea, desde el vientre se estaban peleando los hijos de Rebeca. Ajá, y bueno, y cada hijo era una nación diferente, ¿cómo ves? Pues muy bien, muy bonito, como Ajá. que Dios le dio instrucciones para que soportara esos pleitos que tenían ahí en el vientre. Todo lo que estaba pasando ahí dentro, ¿no? Bueno, pues Esaú, el primogénito de Rebeca. Esaú, exactamente, el primogénito de Rebeca, era velludo y rubicundo. Y como el otro salió agarrando el talón de Esaú con una mano, fue llamado Jacob. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy agregado a la tienda, que guardaba sus rebaños y sus vacadas. O sea, uno era como guerrero y el otro era como más hogareño. ¿Cómo ves? O sea, uno era cazador y el otro era como, ¿qué será? Pues, ¿pastor? Como pastor, como más hogareño, como más tranquilo, ¿no? Ah, pues qué bien. O sea, ya nacieron los 2 niños de Rebeca y de Isaac. Algunos dicen que el color de pelo de Esaú anunciaba sus inclinaciones asesinas y que Jacob fue concebido antes que él, pues si se introducen 2 perlas en un frasco estrecho, la primera que entra es la última en salir. Allí está como una disculpa de quién es el mayor, ¿no? Porque acuérdate que la primogenitura, o sea, el que nace primero, era importantísimo. Sí, el que se daba todo. Siempre que Rebeca pasaba junto a un santuario cananeo durante su embarazo, Esaú pugnaba por salir. Entonces siempre sentía Rebeca dolor cuando pasaba por un templo porque Esaú quería salir. Y siempre que pasaba junto a una casa de oración virtuosa, Jacob hacía lo mismo, pues éste había dicho a Esaú en el seno materno: el mundo de la carne, hermano mío, no es el mundo del espíritu. En uno está la comida y la bebida, el matrimonio y la procreación. En el otro no hay nada de eso. Dividamos los mundos entre nosotros. Toma el que prefieres. Esaú se apresuró a elegir el mundo de la carne. O sea, desde el vientre ya había elegido el mundo de la carne. Sin embargo, otros dicen que Samael ayudó a Esaú en su lucha prenatal y Miguel ayudó a Jacob. Acuérdate que Samael es el ángel caído o el demonio que anda molestando desde Adán y no los deja en paz a los humanos, ¿te acuerdas? Comentamos en programas anteriores que decíamos nuevamente Samael vuelve a aparecer, ¿no? Así y es. Bueno, aquí vuelve también otra vez a tomar parte en esta. Sí, nada más que tomó partido. Samael ayudó a Esaú en su lucha, pero era una lucha prenatal. Y fíjate a quién ayudó. Así es, a Esaú, el que eligió por la carne. Y Miguel, o sea, el arcángel Miguel, ayudó a Jacob, el que eligió por la espiritualidad. Pero Dios intervino en favor de Jacob y le salvó de la muerte. No obstante, Esaú desgarró con tanta crueldad el útero de Rebeca que ésta no pudo volver a concebir. De lo contrario, Isaac habría podido ser bendecido con tantos hijos como va a tener con el tiempo Jacob. Y esto se me hace que fue hasta como algo que le dijo Samael a Esaú que hiciera, ¿no? Puede ser, porque pasó como al grito de guerra, desgarrándola. Como un plan con maña, no sé Así por es. qué me late que fue por ahí. Pero bueno, déjame irte contando que entonces Jacob nació circunciso, como solo otros 12 santos, a saber, que eran Adán, Set, Enoc, Noé, Sem, Teraj, José, Moisés, Samuel, David, Isaías y Jeremías.
Todos ellos ya nacieron con la circuncisión hecha. Exactamente. Y recuerdas que hace uno o dos programas hablábamos de esta cuestión. Este evento, ¿verdad? Así es, muy, muy importante para ellos. Bueno, pues aunque algunos añaden a Job, a Balaam y a Zorobabel, Isaac circuncidó a Esaú a los 8 días de nacer. Esto de los 8 días ya lo habíamos comentado, que se hacía la circuncisión a los 8 días de nacer, pero años después se sometió a una dolorosa operación, tras la cual quedó como si nunca hubiera sido circuncidado. ¿Cómo crees? Entonces no quería haber sido circuncidado y se sometió a una operación. A una operación, que para esos tiempos, imagínate cómo debe haber sido esa operación, que bueno, no sé cómo le hizo para parecer que no, ¿no? Claro. Bueno, se dice que los hermanos cuando nacieron, o sea, los mellizos, pues también traían muchos problemas y se peleaban constantemente. Mientras Jacob estudiaba piadosamente la ley, Esaú comenzó a frecuentar los santuarios cananeos y cometer actos violentos. Se dice que antes de cumplir los 20 años, Esaú ya había cometido asesinato, violación, robo y sodomía. Por ello, Dios cegó a Isaac, lo que le protegió del reproche tácito de sus vecinos. Entonces el pobre de Isaac tenía que pagar los platos rotos de lo que andaba haciendo su querido hermano Esaú, que se portaba bastante mal. Bueno, pues aquí tendremos que regresar a qué es lo que está pasando con Abraham, porque Abraham también pues tendrá que morir algún día. Cuéntanos, ¿qué pasa con Abraham? Pues déjame contarte acerca de la muerte de Abraham. Y Abraham murió a la edad de 175 años. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron junto a su esposa Sara en la cueva de Macpela, así se pronuncia, ¿verdad? Y bueno, había elegido ese lugar de enterramiento porque cuando los 3 ángeles le visitaron en Mambré y él corrió a sacrificar un ternero, este huyó a refugiarse a la oscuridad de la cueva. Al ir a buscarlo, Abraham encontró con Adán y Eva acostados uno junto al otro como si durmieran. Sobre ellos ardían unas velas y una dulce fragancia llenaba ese lugar. Imagínate qué hermoso lugar encontró. Entonces ahí fue enterrado. Así es. Qué bien. Sin embargo, no mucho antes de la muerte de Abraham, Isaac e Ismael celebraron en su compañía la fiesta de las primicias de Hebrón y ofrecieron sacrificios en el altar que él había erigido allí. Rebeca, la esposa de Isaac, coció unas tortas con maíz recién cosechado y Jacob las llevó a Abraham, quien mientras comía dio gracias a Dios por su afortunado destino. También bendijo a Jacob, advirtiéndole que no se casara con una cananea, y en el mismo momento le legó la casa situada en las cercanías de Damasco, todavía llamada la casa de Abraham. Todavía cuando vas a Damasco te llevan de excursión a esa casa, muy sencilla, muy parecida a la que vimos en Turquía de la Virgen, muy pequeñita. Después Abraham se acostó, estrechó a Jacob contra su pecho y le dio 7 besos en la frente. Fíjate qué lindo, 7 besos. Acuérdate que Jacob pues era el nieto de Abraham. Habrá que ver ese número 7, ¿eh? Claro, como siempre aparece un 7. Luego utilizó 2 dedos de Jacob para cerrar sus propios ojos. Tiró de la manta para cubrir a ambos, estiró el cuerpo y murió en paz. Jacob se quedó dormido sobre el pecho de Abraham y cuando se despertó horas después lo encontró frío como el hielo. Anunció su muerte a Isaac, a Rebeca y a Ismael, que estallaron en sollozos. Poco después enterraron a Abraham en la cueva y le lloraron durante 40 días. Dios había acortado la vida de Abraham en 5 años para que pudiera morir sin enterarse de las maldades de Esaú. ¿Cómo ves, eh? O sea, siempre hay un pariente mal comportado, ¿verdad? La oveja negra. Sí. Bueno, pues fíjate que no obstante, algunos dicen que Abraham luchó con la muerte con tanto vigor que después lucharía a Moisés. Pues cuando Miguel fue en busca de su alma, insistió con ahínco en que antes querría ver al mundo eterno. En consecuencia, Dios ordenó a Miguel que permitiera a Abraham recorrer los cielos en un carro arrastrado por un querubín y así cumpliera su deseo. Pero Abraham seguía negándose a morir. Imagínate qué fuerte. Entonces Dios llamó al ángel de la muerte y le dijo: cruel muerte, vamos, oculta tu fiereza, vela tu pestilencia y disfrázala de juventud y gloria. Desciende y tráeme a mi amigo Abraham. O sea, se tenía que disfrazar la muerte de juventud. Sí, porque Abraham se negaba a morir
Y entonces Dios manda a llamar al ángel de la muerte para que fuera por él. Pero disfrazado de juventud y alegría. Así es. Bueno, ¿Cómo ves? Y era necesaria su presencia en el cielo junto con Dios. Exactamente, dice, tráeme a mi amigo Abraham. ¿Cómo ves? Muy bonita historia. Bueno, pues al final de cuentas Abraham tiene que recibir al ángel con hospitalidad, pero sospechando que aquel hermoso joven, acuérdate que se disfrazó de alegría y de belleza y de juventud. La muerte. Ajá, la muerte. Pero Abraham, sospechando que aquel hermoso joven podía ser la muerte, le pidió que mostrara su verdadero aspecto. La muerte así lo hizo. Abraham se desmayó horrorizado y cuando recobró el sentido murmuró: te ordeno en nombre de Dios que vuelvas a ponerte tu disfraz. O sea, no le gustó ver la muerte. La muerte obedeció y le dijo en tono engañoso: ven, amigo, toma mi mano y deja que la lozanía y la fuerza regresen a ti. Entonces asió los dedos de Abraham y se lo llevó. A través de los dedos sacó el alma de Abraham. Miguel la envolvió en un pañuelo tejido por medios divinos y la llevó al cielo. Qué hermoso, ¿no? Pues este mito, fíjate que el mito de la lucha de Abraham contra la muerte también se narra, me acuerdo, en relación con Moisés. A lo mejor un poquito diferente, pero se narra. Y yo recuerdo que aquí hemos platicado que también hay un personaje griego que se llama Sísifo, que es un rey de Corinto. Sísifo engaña 2 veces a la muerte, a quien Zeus, irritado, ha enviado para que se apodere de su alma. Y primero Sísifo pide que le muestre cómo funcionan las manillas infernales y rápidamente sujeta con ellas las muñecas de la muerte. Y después ordena a su mujer que no lo entierre, y cuando es conducido a través de la Estigia, acuérdate la Estigia, convence a Perséfone, reina del mundo subterráneo, de que su presencia allí es irregular. Y entonces debe regresar a la tierra para organizar un funeral apropiado. Y entonces se ausenta hasta que Hermes, acuérdate que la verdad es que Hermes es el equivalente del arcángel Miguel, le hace volver por la fuerza. Y entonces Sísifo, que era un representante de un lugar que se llama Teshbu, o bueno, no es un lugar, es un dios hitita, que es el dios hitita de la tempestad, le dice que es necesario ajustarse a la ética de todo lo que se ha creado y que no pueda andar escapando de la muerte, porque Dios se puede irritar y entonces lo va a castigar. Y es así lo mismo que le sucede a Abraham, ¿no? Él quiere sorprender a la muerte, quiere escaparse, se resiste a la muerte, pero al final de cuentas no la puede engañar. A alguien que nunca se puede engañar es a la muerte. Bueno, el asunto es de que tanto Sísifo como Moisés como Abraham pues tienen que entregar su alma y el alma tiene que ser trasladada al paraíso, como lo dicen los hebreos, no a los lugares de castigo como es el Tártaro o lo que nosotros conocemos como el infierno o el inframundo. Y bueno, este hecho de que Abraham no quiere morir es muy interesante porque cuando Jacob se acuesta junto de él, comparte el hecho de muerte de su abuelo y Abraham se siente acompañado y entonces así es como siente piedad, y la piedad es una virtud grandísima que poca gente puede dar y puede percibir, y Jacob siente la piedad en el momento en que su abuelo teme tanto irse con la muerte. Y bueno, esto nos diría que cuando Abraham descansa en su seno de muerte, pues es cuando realmente Dios le ha permitido que ya esté junto de él. Abraham ha encontrado la paz, ha encontrado la tranquilidad, y es el momento en que las misiones de Abraham tienen que continuar a través de sus hijos y de sus nietos. Pero bueno, el asunto es de que las historias siguen y siguen y siguen. Tendríamos que dejar el programa aquí porque todavía nos falta platicar de un evento bien importante después de la muerte de Abraham. Acuérdate que se quedan viviendo Isaac e Ismael, pero ya Isaac tiene 2 hijos, uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. Entonces entre Jacob y Esaú va a haber la misma competencia, la misma rivalidad que hemos encontrado en varios hermanos, empezando desde
Abel y Caín, y siguiendo así por varias historias, ahorita nos hemos encontrado la rivalidad entre otros dos hermanos, que es Ismael e Isaac, y de ellos siguen todavía otra rivalidad, que es Jacob y Esaú. Y ahí hay una historia muy interesante en donde el más grande le cambia lo que diríamos el derecho de la primogenitura por un plato de lentejas. Y entonces te quedas pensando, cambió sus derechos de heredar, cambió sus derechos de poder por un plato de lentejas. Y esta es una historia muy bonita, un poco larga, que ya no nos da tiempo de platicar, pero a partir de ahí, de que cambia estos derechos, pues entonces vamos a ver que va a haber más hijos, y estos hijos van a ser muy importantes porque van a ser los hijos de Israel. Ahora, Tere, si me permites un segundo, habría que ver cuál es el significado de la lenteja, porque no es así como por un plato guisado de lenteja, sino cuál es el significado de la lenteja. Podría ser abundancia. Entonces, bueno, cambió por la abundancia, ¿no? Habría que ver qué es lo que significa la lenteja en esos términos para ver que haya sido cambiada, no por un plato como una sopa, ¿no? Claro. Bueno, y a partir de esta historia de que cambia su primogenitura, precisamente Esaú se la entrega a Jacob, y luego Jacob pues va a tener muchísimos hijos, que son los llamados hijos de Israel. Entre ellos está Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Neftalí, y bueno, Gad y Aser. Y de repente dices, oye, tuvo muchísimos hijos. Sí, pero también hay que señalar que fueron diferentes mujeres con las que fue teniendo estos hijos Jacob. Y bueno, a partir de ellos empiezan las historias de las 12 tribus, o lo que serían la historia de los patriarcas. Pero bueno, vamos a despedir este programa como debe de ser. Nos quedamos exactamente en la historia de estos dos hermanos, que son Jacob y Esaú, para que lo continuemos a lo mejor en algunos meses más adelante, porque nos falta tantísimo que platicar, que yo creo que hay que rescatar este tema. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado en estas 6 sesiones que le dimos a los mitos hebreos. Aquí paramos y continuamos con nuevos temas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alf. Gracias, Ernesto. Y amigos, hasta dentro de 8 días. Buenas tardes. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.